Muy bien, abran su Biblia por favor a 2 de Samuel capítulo 22 y mientras ustedes abren su Biblia yo oro una vez más. Bendito Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias Señor por tu amor y misericordia, gracias Señor que ahora podemos escudriñarla juntos y te pedimos que nos reveles cosas de ti, que quizás no sabíamos o quizás habíamos olvidado o quizás no habíamos entendido antes, pero que salgamos de aquí con un nuevo entendimiento de quién tú eres. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. Muy bien, estamos llegando ya casi al final de nuestra serie La vida de David. Hemos recorrido casi toda una vida. En este capítulo 22 vamos a ver lo que David dice, las palabras que él habla, que a propósito son las mismas palabras que escribe en el Salmo 18, por si lo quieren leer después, son las mismas palabras. Pero aquí en este Salmo, porque eso es lo que es, aparece como casi las últimas palabras de David. Está hablando sus últimas palabras y combinado con el capítulo 23 que vamos a ver la semana que entra, vamos a tener un panorama total de cómo se sentía David acerca de su vida y acerca de cómo Dios había obrado en ella. Y creo yo que eso es algo que todos nosotros como seres humanos que día con día nos vamos acercando más al día en el que vamos a estar ante la presencia de Dios. Creo que todos deberíamos de hacer un esfuerzo por escribir lo que pudiéramos nosotros decir como nuestras últimas palabras a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros amigos. Yo sé que muchos de ustedes son demasiado jóvenes para siquiera empezar a pensar en esas palabras, pero créanme, cuando se llega a mi edad, llega el momento en el que nos damos cuenta de cuántos años tenemos y pensamos, ¿cómo fue que llegué aquí? ¿Cómo fue que llegué hasta este punto? Y no estamos preparándonos para lo que pudiéramos hacer por nuestra familia, nuestros hijos especialmente, para dejarlos bien preparados a ellos para cuando ellos queden sin nosotros y tengan que contemplar también ese día que va a llegar en el cual van a tener que comparecer delante de Dios. Y creo que es algo bueno que deberíamos de hacer. Eso es algo que Dios me habló a mí al estar estudiando para estos dos estudios que vienen, que deberíamos de pensar en las últimas palabras que les vamos a decir a nuestros hijos. Deberíamos de pensar en qué les vamos a encargar, qué consejos les vamos a dar, cómo los vamos a dirigir hacia Dios, para que una vez que nosotros faltemos, ellos puedan, por las palabras que nosotros les hemos dado, encontrarlo, si es que todavía no lo han encontrado. En este capítulo en particular, en el capítulo 22 de 2 de Samuel, parece ser que lo que David quiere hacer es dar un resumen de su agradecimiento por todas las veces que Dios ha estado con él y por todas las veces a lo largo de toda su vida que él lo libró o liberó de algo. Y es algo que tenemos que recordar siempre acerca de nuestro Dios. Él es nuestro libertador. Él es el que nos hace libres. Él es el que nos libra de muchas de las cosas que vamos a tener que enfrentar aquí en la vida, que de vez en cuando, no porque nosotros queramos, pero de vez en cuando caemos presa de ellas porque no estamos, como decimos en Mexicali, a las vivas. No estamos cuidándonos de ello y caemos presas de ciertas cosas y necesitamos recordar que el único que nos puede liberar de esas cosas sobre las que caemos presas es Dios. Entonces David comienza aquí en el versículo 1 de 2 de Samuel 22 y dice: David dedicó este cántico al Señor. Voy a comenzar de nuevo. David dedicó este cántico al Señor cuando el Señor lo libró de Saúl y de todos sus enemigos. Noten, el hecho que nos diga que era de Saúl, pudiéramos pensar, bueno, está hablando nada más acerca de los años que pasó huyendo de Saúl y tratando de esconderse, pero luego dice, y de todos sus enemigos. Lo que nos deja saber que ha llegado el momento de quizás ir delante de Dios y está acordándose cómo lo liberó de cada uno de sus enemigos. Versículo 2 dice, estas son sus palabras. Y empieza a hablar las palabras que le quería decir a Dios. Y noten lo que dice, Señor, tú eres mi roca y mi fortaleza, eres mi libertador. Tres cosas ahí que dice acerca de Dios. Primero, tú eres mi roca. Tú eres mi roca, tú eres sobre quien yo me puedo parar con toda confianza y saber que no voy a resbalar. Tú eres esa roca que es el cimiento de mi vida, esa roca que me puede sostener, esa roca que puedo confiar en que va a estar siempre ahí para fortalecerme, para sostenerme, aun cuando las cosas se ponen difíciles.
Y luego le dice, tú eres mi fortaleza. No solamente eres mi roca sobre la cual puedo estar completamente confiado y parado, pero tú eres mi fortaleza, tú eres el que me da fuerzas para mantenerme sobre esa roca, porque a menudo necesitamos fuerzas hasta para mantenernos en la roca, ¿no es cierto? Yo no sé si ustedes alguna vez han nadado en el mar, en el océano, ¿sí? Y están cerca de rocas y sienten que el mar los está jalando hacia adentro y se agarran de una de esas rocas y tratan de agarrarse por donde quiera y para que el mar no los jale hacia adentro. Y a veces necesitamos una dosis de fortaleza extra hasta para poder mantenernos agarrados de la roca. A veces también como cristianos, aun cuando estamos con nuestros pies bien cimentados sobre la roca, necesitamos fortaleza en algunas de nuestras batallas para poder agarrarnos de esa roca. Y luego dice, tú eres mi libertador. Tú eres mi libertador. David tenía muchos enemigos de los cuales Dios lo había librado a través de su vida. Por ejemplo, Dios libró a David de Goliat. Porque si ustedes se acuerdan, Goliat era un hombre bastante grande de estatura que estaba diestro en las armas de guerra y David era un jovencillo mocoso que había venido a retar a Goliat con una honda y unas cuantas piedritas. Goliat lo hubiera podido tomar como le dijo y darlo como comida a las aves de rapiña, pero David, ¿qué le dijo a Goliat? ¿Se acuerdan? Tú vienes a mí con espada, con jabalina, con lanza, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y él lo liberó de Goliat. Dios liberó a David de Saúl. Todos vimos esa historia en la cual a través de todos aquellos años Saúl andaba queriendo buscarlo o encontrarlo para matarlo. Dios libró a David de los enemigos de Israel y eran muchos los enemigos que tenía Israel. Y a través del reinado de David podemos ver que uno de los más grandes enemigos eran los filisteos. Dios liberó a David de su hijo Absalón cuando su hijo Absalón lo traicionó y quiso derrocarlo y quitarle el reino. ¿Y saben qué? Dios libró a David hasta de sus propias pasiones pecaminosas. Y vamos a ver más adelante cómo fue que eso sucedió. Porque quizás usted pensando, pero pastor, David cayó en esas pasiones pecaminosas. Sí, pero Dios lo libró de la consecuencia final de haber caído en esas pasiones pecaminosas que él tenía. Dios es también nuestro libertador. Él nos trae libertad y la libertad que Él nos trae es libertad verdadera. No es una libertad que es por unos cuantos días o por unos cuantos meses o por unos años. Es una libertad que es permanente. Es una libertad en la cual podemos confiar a través de nuestra vida. Y eso es muy importante que lo reconozcamos y lo veamos. Dios es nuestro libertador. Y si Él nos ha hecho libres, somos libres en verdad. No hay razón por la cual debemos seguir viviendo como esclavos. No hay razón por la cual debemos seguir viviendo como aquellos que están para servir al mundo. Dios nos ha hecho libres y Él nos ha hecho libres en verdad. Mismo David escribe en el Salmo 34, comenzando con el versículo 4. Y noten lo que dice. Busqué al Señor y Él me escuchó y me libró ¿de qué? Todos mis temores. Noten, todos mis temores. Busqué al Señor y Él me escuchó y me libró de todos mis temores. Aquí al decir busqué al Señor, quiere decir oré al Señor. Fui a Él en oración, le pedí a Él cuando estaba atemorizado, cuando no sabía cómo iba a salirme del problema en el que estaba. Lo busqué a Él y Él me escuchó y me libró de todos mis temores. Versículo 5 sigue diciendo, los que a Él acuden irradian alegría. No tienen por qué esconder su rostro. Este pobre clamó y el Señor lo oyó y lo libró ¿de qué? Todas sus angustias. Bien, por eso buscamos al Señor. Por eso oramos. Por eso debemos tener esa costumbre de constantemente estar en oración a Dios. Por eso nos pasamos 4 horas el viernes pasado orando, porque hay muchos temores dentro del cuerpo de Cristo que solamente Dios puede venir a quitar de nuestro corazón con tantas incertidumbres que están sucediendo en el mundo. Hay personas que están enfermas en nuestra familia, no solamente en nuestra familia carnal, sino en nuestra familia de iglesia, y tenemos temor de lo que pueda pasar con ellas. Por eso traemos este listoncito rosa aquí hoy, porque sí estamos apoyando el buscar una cura contra el cáncer, pero estamos específicamente clamando a Dios por nuestra hermana Elizabeth Díaz. Porque eso es lo que a ella la está quejando. Y tememos por ella, tememos por su vida, tememos por sus hijos.
por sus hijas. Y clamamos a Él y queremos que Él la libre de su angustia. Queremos que Él la libre de sus temores. Y en esa libertad que Él le va a dar a ella, nosotros también vamos a ser libres de esos temores. Pablo les escribe a los romanos en Romanos capítulo 6, los versículos 5 al 7. Y les dice, porque si nos hemos unido a Cristo en su muerte, así también nos uniremos a Él en su resurrección. Sabemos que nuestro antiguo yo fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Por favor, subrayen esa parte del versículo 6. A fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido ¿qué? Liberado del pecado. Si en realidad hemos muerto con Cristo y en realidad hemos resucitado con Él, ahora hemos resucitado en un cuerpo que es libre del pecado. Ahora hemos resucitado en un cuerpo que no tiene por qué pecar, que peca porque sigue siendo un cuerpo humano, sigue siendo un cuerpo de carne, pero no tiene por qué pecar. Hace años Nancy Reagan sacó un eslogan acerca de las drogas que decía, just say no, solo di que no. ¿Saben ustedes que nosotros como cristianos, por el poder del Espíritu Santo, tenemos la habilidad para decirle al pecado no? Tenemos esa habilidad, pero no la usamos. No la usamos porque tomamos el camino de menos resistencia, y el camino de menos resistencia es el obedecer a nuestro cuerpo, es obedecer a nuestra carne. Pero tenemos la habilidad para decir que no. Y Satanás no nos puede hacer que pequemos, pero Satanás sí nos puede presentar tentaciones, porque sabe de qué pata cojeamos, conoce nuestras debilidades, tiene miles de años de estar estudiando a la humanidad y sabe cuáles son las debilidades de cada uno. Y nos puede poner tentaciones para que caigamos, pero mis hermanos, escuchen esto por favor, no tenemos por qué caer porque hemos sido liberados del poder del pecado. Tenemos que encomendarnos a Dios y decir, no, en el nombre de Cristo, no tengo por qué obedecer al pecado, porque Él me ha liberado del pecado, porque yo he muerto y resucitado con Él. En Hebreos capítulo 2, los versículos 14 y 15 leemos esto. Así como los hijos eran de carne y hueso, hablando de los hijos de Dios, también Él, hablando de Jesucristo, era de carne y hueso, para que por medio de la muerte destruyera al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, al diablo. Y de esa manera librará a todos los que, noten, por temor a la muerte, toda su vida habían estado sometidos a esclavitud. Mis hermanos, los cristianos no tenemos por qué tener temor a la muerte. Tener temor a la muerte es estar todavía en esclavitud. Tener temor a la muerte es estar todavía esclavizados a este mundo, a la corriente de este mundo, y estar pensando que en este mundo vamos a recibir la mejor vida que pudiéramos tener. Y mis hermanos, la mejor vida que pudiéramos tener la encontramos del otro lado del cielo. Entonces, cuando no tenemos temor a la muerte, dejamos a un lado esa esclavitud a la que estábamos sometidos antes. Dejamos a un lado esa esclavitud a la cual Satanás nos había subyugado por el temor que le teníamos a la muerte. Pero ahora que no tenemos temor a la muerte, ahora que no debemos tener temor a la muerte, Satanás no puede hacernos absolutamente nada. No deseamos la muerte, deseamos hacer la voluntad de Dios, y si Dios nos tiene aquí en la tierra es porque tiene algo que debemos hacer. Pero si llegáramos a ese punto, debemos estar confiados de que así como nos guió hasta aquí, así como nos guió hasta ese punto, también nos va a guiar para que crucemos la puerta hacia su reino y vamos a estar con Él por una eternidad. Pablo les escribe a los tesalonicenses en primera Tesalonicenses 1:10, y les dice, y esperar de los cielos a Jesús, hablando de la venida de Jesús, su Hijo, a quien Dios resucitó de los muertos, y que es quien nos libera ¿de qué? De la ira venidera. Entonces tampoco tenemos que tener temor al juicio de Dios, porque el Señor nos ha liberado de la ira venidera. A veces estamos temiendo aún como cristianos, ay Señor, si vienes ahora, ay Señor, que me agarre confesado el día que venga, ay Señor. Como cristianos, como personas que hemos muerto con Jesús y hemos resucitado con Jesús, no tenemos por qué temer la ira de Dios. Él nos ha liberado de esa ira. Nunca vamos a ver la ira de Dios.
Como cristianos nunca vamos a recibir la ira de Dios sobre nosotros. Lo único que recibimos de Dios después de acercarnos a Cristo es su amor, su gracia, su misericordia, su paciencia, su bondad, su benignidad, su dominio propio, porque pudiera aplastarnos en cualquier momento, pero no lo ha hecho todavía, ¿no es cierto? Entonces no debemos temer a la ira de Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué hemos sido liberados de todas estas cosas? Bueno, pues porque el apóstol Juan nos dice en Juan 8:36, las palabras de Jesús que dicen, así que si el Hijo los liberta, ¿serán qué? Verdaderamente libres. Así es que todo el que sea libre aquí hoy diga amén. Gloria a Dios. Somos libres. No tenemos por qué caminar por esta vida como que andamos cargando con una cadena y con una bola de cañón ahí tratando de vivirla. No, somos libres en Cristo. Pero, y este es un pero muy grande, tenemos que tener cuidado de no mal usar esa libertad, porque tenemos el potencial de mal usar esa libertad. Por eso Pablo les escribe a los Gálatas, en Gálatas 5:13. Hermanos, ustedes han sido llamados a la libertad, solo que no usen la libertad como pretexto para pecar. Más bien, sírvanse los unos a los otros por amor. Todavía hay la propensidad de nosotros para pecar, ¿no es cierto? Lo pregunto cada semana y cada semana es la misma respuesta. ¿Quién está aquí que no haya pecado absolutamente nada la semana pasada? Es la misma respuesta de la semana pasada. Nadie. ¿Sí? Entonces la propensidad para pecar está ahí, pero debemos recordar que somos libres del pecado y que podemos decirle que no, y debemos de buscar no usar nuestra libertad como pretexto para el pecado. Al cabo que Jesucristo ya me liberó, así es que ahora puedo hacer lo que yo quiera y puedo comportarme como yo quiera porque ya soy libre, ya me perdonó, etc. Todo eso es cierto, pero la palabra de Dios nos dice que nos cuidemos para no usar nuestra libertad como pretexto para pecar, y luego nos dice, más bien, sírvanse los unos a los otros por amor. ¿Saben cómo podemos saber que andamos caminando en libertad? Cuando estamos con todo nuestro corazón sirviéndonos los unos a los otros. Cuando estamos con todo nuestro corazón buscando hacer la voluntad de Dios en el lugar en donde Él nos tiene. Cuando estamos buscando de todo corazón servirle a Él y a través de nuestro servicio a Él, servirnos los unos a los otros aquí en la iglesia. Eso es lo que le va a decir al mundo que somos hijos de Dios. Eso es lo que le va a decir al mundo que hemos sido hechos libres. Porque ahora ya no nos tiene agarrado nada del mundo. Ahora somos libres para servir completamente dentro del cuerpo de Cristo que es la iglesia. ¿Quieren saber si son libres? Sírvanse en amor los unos a los otros. Den su tiempo, su talento, su tesoro a Dios, porque ¿saben qué? Nada de eso nos vamos a poder llevar al cielo con nosotros. El tiempo va a ser eterno allá, no lo vamos a necesitar más. El talento, va a haber tantos ángeles cantándole al Señor, va a haber tantos ángeles sirviéndole al Señor, va a haber tantos ángeles haciendo la voluntad de Dios que nosotros vamos a estar ahí con todo el tiempo necesario para alabarlo y glorificarlo y adorarlo simplemente. ¿Y el tesoro? ¿Para qué nos va a servir el tesoro en el cielo? Por eso el Señor Jesucristo nos dice, no hagan tesoros aquí en la tierra, en donde el orín corrompe y el ladrón mina o hurta. Hagan tesoros en el cielo. De nada nos sirven los tesoros aquí en la tierra, tarde o temprano nos vamos a morir y se los vamos a tener que dejar a alguien. Yo mejor los voy a gastar todos antes de que me vaya. Voy a dar a la iglesia, voy a dar a todo el que se vea que tiene necesidad. Y claro, voy a gastar algo en mí, ¿verdad? Porque es justo. Pero yo quiero mandarlos por adelantado al cielo, porque allá van a estar seguros. Allá van a estar seguros. Sigue diciendo David ahí en los siguientes versículos, Dios mío, tú eres mi fuerza, en ti confío, eres mi escudo, mi poderosa salvación, mi alto refugio, Salvador mío, tú me salvas de la violencia.
Yo te invoco, Señor, porque solo tú eres digno de alabanza. Tú me salvas de mis adversarios. Los lazos de la muerte me rodearon. Me arrolló un torrente de perversidad. Los lazos del sepulcro me rodearon. Me vi ante las trampas de la muerte. Versículo 7 dice, pero en mi angustia, Señor, a ti clamé, a ti, mi Dios, pedí ayuda desde tu templo me escuchaste. Mis gemidos llegaron a tus oídos. Noten. Hemos visto todas las aflicciones, hemos visto todas las angustias de David, hemos visto todos los enemigos que lo persiguieron. Pero ¿qué es lo que hacía siempre que se encontraba enfrentando a sus enemigos? Clamaba a Dios, buscaba a su Dios. Sí, hablaba Sandrita, y discúlpame Sandrita por decirte Sandrita, es la cultura. Hasta ahorita toda mi familia del lado de mi papá me dice Manuelito. Pero no por joven, por chiquito. Pero como decía acerca de las Madres Unidas para orar, si es temprano a las 5 de la mañana, es muy temprano. Ni los gallos se levantan ya a esa hora. Especialmente si trabajan con unión, ¿verdad? Porque tienen ciertas horas que deben trabajar y luego tienen que agarrar un break después de tantas horas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Muy temprano, pero ¿saben qué? Vale la pena. Vale la pena. Y no tienen que venir a Madres Unidas, aunque nos encantaría que vinieran. Pero ahí en casa, levantarse temprano, clamar a Dios, buscar a Dios, abrir su palabra, dejar que Él nos hable y tener los oídos bien afinados para oírlo. Es necesario. Así como David lo hacía. David sabía que el Señor lo oía cuando clamaba a Él. Muchos de los salmos que leemos de David hablan acerca de esto y nos recuerdan a nosotros que nosotros también debemos estar constantemente clamando al Señor, especialmente porque sabemos que Él nos oye. Escuchen esta palabra, siempre, aunque sintamos que no nos oye, aunque sintamos o pensemos que no nos oye. Recuerdo aquella mujer que tenía una hija poseída por el demonio, ¿se acuerdan ustedes? En el Evangelio de Mateo. Y va pasando Jesucristo por ahí, por su ciudad, y empieza a gritarle, Señor, ayúdame, por favor, Señor, ayúdame, mi hija está sumamente poseída por el demonio. Y la palabra de Dios nos dice que Dios no la escuchaba, que el Señor no la escuchaba. Seguía su camino. Y ella seguía, Señor, ayúdame, por favor. Y los discípulos, ¿verdad? Como buenos discípulos que eran, ¿verdad? Le decía, Señor, dile que se vaya. Dile que deje de gritar, está causando problemas aquí. Finalmente el Señor se da la vuelta y le dice, estoy parafraseando aquí, ¿verdad? No vayan a, esta es la versión CMA, Carlos Manuel Alvarado, ¿ok? El Señor se voltea y le dice, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? No lo digo así. Le dijo, ¿sabes qué? Yo he venido por las ovejas perdidas de Israel y ¿sabes qué? No es bueno que le dé el pan de los hijos a los perrillos. Ahora noten por favor, primero la ignora, luego los discípulos le dicen, dile que se vaya, y luego la llama perrillo. Si bien lo dice así como con cariño, ¿verdad? Perrillos, ¿verdad? De todas maneras, la está diciendo perro. Y la mujer le dice, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. ¿Se acuerdan la respuesta del Señor Jesucristo? Oh, mujer, grande es tu fe. ¿Y qué le dijo? Ve, se va a hacer tal y como has pedido. Por eso oramos, mis hermanos. No lo hacemos porque es una obligación religiosa más. Lo hacemos porque tenemos la seguridad de que Él nos oye. Y si Él nos oye, ¿sí? Él nos da las cosas que pedimos. David sabía eso acerca de Dios y por eso constantemente estaba orando a Él. Noten en el Salmo 40, los versículos 1 al 3, David de nuevo dice, yo puse mi esperanza en el Señor. Noten, y Él inclinó su oído y escuchó mi clamor.
Me sacó del hoyo de la desesperación, me rescató del cieno pantanoso y plantó mis pies sobre una roca. Me hizo caminar con paso firme, puso en mis labios un nuevo canto, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos vieron esto y temieron y pusieron su esperanza en Él. Cuando clamamos a Dios y Él nos responde, tenemos un testimonio más para dar, para que otros puedan confiar en Él también. Cuando clamamos a Dios y no nos responde y seguimos persistentes en la oración, ese es un testimonio para los demás de la gran confianza que tenemos en Dios, que sea cuando sea a su tiempo, sea cuando Él decida que lo va a hacer, nos va a contestar y vamos a tener lo que pedimos, y eso va a abrir las puertas para que otros pongan su esperanza en Él. Señor le agrada cuando sus hijos van a Él en oración para presentar sus peticiones y necesidades. Y nos enseña que debemos orar con insistencia. Nos llama a persistir en la oración. No algo que hacemos nada más cada vigilia de oración. No algo que hacemos nada más antes de cada servicio aquí en la iglesia. No algo que hacemos nada más los lunes en la mañana. Pero persistir en la oración. Él nos da un ejemplo. Sí, en Lucas capítulo 18, los versículos 1 al 8 nos dicen: además Jesús les contó una parábola en cuanto a la necesidad de orar. ¿Cuánto tiempo? Y de no qué, sino seguir. Y les dijo: en cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a nadie. En esa misma ciudad había también una viuda, la cual acudía a ese juez y le pedía: hazme justicia contra mi adversario. Pasó algún tiempo y el juez no quiso atenderla, pero después se puso a pensar: aunque no temo a Dios ni respeto a nadie, esta viuda me molesta tanto que voy a hacerle justicia, no sea que siga viniendo y me agote la paciencia. Versículo 6 dice: dijo entonces el Señor: presten atención a lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no les hará justicia a sus elegidos que día y noche claman a Él? ¿Se tardará en responderles? Les digo que sin tardanza les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Saben qué me dice a mí este versículo, este último versículo? Que cuando el Hijo del Hombre venga, ¿sabe cómo está esperando encontrar a su iglesia? De rodillas, clamando a Él. Podemos decir hasta que nos pongamos morados que creemos en Dios. Pero la única forma en la que podemos en realidad dar testimonio de que creemos es cuando estamos en constante oración a Él, pidiéndole por todas nuestras necesidades, pidiéndole que nos libre de todos nuestros temores, pidiéndole que salve a todos los que todavía no son salvos en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra escuela y aún en nuestra iglesia. Porque hay gente dentro de la iglesia que todavía no es salva, que va a la iglesia porque es un deber religioso más, un ejercicio religioso más que tiene que hacer, que lo hace para apaciguar sus propios temores, que lo hace para apaciguar su propio corazón de culpabilidad, pero no ha encontrado en realidad la libertad en Cristo y vive sujeta todavía a la culpabilidad de los pecados pasados, pecados por los cuales Cristo ya murió. En Mateo capítulo 7, comenzando con el versículo 7, se nos dice: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, encuentra, y el que llama, ¿qué más fácil lo queremos? Queremos algo más fácil. Digo, el Señor no lo dejó como para que nos esforcemos mucho, ¿no es cierto? Puso, como decimos, las galletas acá abajo donde todo mundo pueda simplemente levantar la mano, hasta si andamos gateando, hasta los cristianos más bebidos puedan estirar la mano y recibir lo que necesitan de Dios. No lo hace difícil. Y nosotros lo hacemos tan difícil. ¡Ay, ir a orar otra vez! 4 horas, 5 de la mañana, todos los días. Wow. Cuando el mundo dice a las primeras 100 personas que lleguen van a recibir un certificado de $100. 3 de la mañana, la entrada de la nueva Walmart, ¿no es cierto?
porque queremos recibir el certificado. Viene el viernes negro, ¿verdad? Creo que allá hay gente acampando afuera de Best Buy ahorita. Porque quieren la mejor televisión, quieren la mejor electrónica, lo último de la moda. Pero orar. Hey, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. ¿Qué más quieren? Noten lo que sigue diciendo en los versículos 9 y siguiente de Mateo 7. Dice, ¿quién de ustedes si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si le pide un pescado, le da una serpiente. Versículo 11 dice, pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas? ¿A quiénes? ¿Qué dice Santiago? No tienen por qué. No piden. Y luego cuando piden, ¿cómo piden? Porque piden ¿para quién? Para Miguel Hidalgo, ¿verdad? Somos como el asadón, todo para acá. Decía mi papá, porque hace mucho que no lo oigo porque no vivo con él. Pero así dice mi papá, ustedes son como el asadón, todo para acá, todo para mí. David sabía que Dios era un Dios espléndido con sus hijos. David sabía que Dios era un Dios que escuchaba a sus hijos y que los libraba. No quiere decir que no iba a tener, no quiso decir que no tuvo que andar escondiéndose en las cuevas y brincando piedras y etcétera, etcétera, y luchar contra los enemigos. Lo que quiere decir es que Él siempre estaba ahí con él. Noten, versículo 8 y siguiente, sigue diciendo, la tierra tembló y se estremeció, los cimientos de los cielos se cimbraron. Se sacudieron por la indignación del Señor. Y ahora aquí en estos versículos empieza a pintarnos una imagen de Dios. Pero empieza a pintarnos una imagen con términos antropomórficos que nosotros podemos imaginarnos lo que está diciendo. Por ejemplo, noten en el versículo 9, humo salía de su nariz y de su boca brotaba fuego destructor. Su furor inflamaba a los carbones. Imagínense a Dios como ese toro, ¿verdad? Que pintan en las caricaturas, que está con la pata de enfrente dándole hacia atrás y está saliéndole humo de las narices, ¿verdad? Enojado, listo para embestir. ¿Sí? Esa es la imagen que David está presentando aquí de Dios. Versículo 10 dice, inclinó los cielos y bajó, a sus pies había densas tinieblas, montó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento, se envolvió en un manto de sombras entre grises nubes cargadas de agua. De su deslumbrante presencia salieron ardientes ascuas que cruzaron las nubes. El Señor lanzó un poderoso trueno y el Altísimo dejó escuchar su voz. Lanzó sus flechas y los dispersó, lanzó relámpagos y acabó con ellos. El Señor dejó oír su reprensión y a la vista quedó el fondo de las aguas. De su nariz salió un intenso soplo y a la vista quedaron los cimientos del mundo. Desde lo alto el Señor me tendió la mano. ¡Ah, qué hermosa imagen aquí! ¿No es cierto? Desde lo alto el Señor me tendió la mano y me rescató de las aguas tumultuosas. Me libró de los poderosos enemigos que me odiaban y eran más fuertes que yo. Noten por favor la imagen que David nos está pintando aquí. Nos está pintando una imagen en la que tiene enemigos que él sabía que eran más fuertes que él, que él sabía que lo podrían destruir. Y todos tenemos ese tipo de enemigos, porque nuestros enemigos son poderosos. Satanás es poderoso, nuestra carne es poderosa, el pecado es poderoso. Y muchos hemos sufrido los ataques y las derrotas de ellos, ¿no es cierto? Pero ¿saben qué? Y cobren ánimo en esto, nuestro Dios es más poderoso aún. Solo tenemos que confiar en Él. Nuestros enemigos son poderosos y la verdad es que no podríamos luchar contra ellos si no fuera por el poder de Dios en nuestras vidas. La única razón por la que estamos esta mañana es porque el poder de Dios fue más que el poder de nuestra propia carne y nos dio la habilidad para levantarnos, bañarnos o no, cambiarnos más o menos
y venir a levantar nuestras manos, nuestras voces y corazones a Él en adoración. Porque Él es digno de alabanza, porque Él es digno de ser exaltado, porque Él es digno de adoración. Y reconocemos en Él el poder que necesitamos para poder luchar contra nuestros enemigos. El profeta Isaías escribe en Isaías 54:17: no saldrá victoriosa ninguna arma que se forje contra ti. Y tú condenarás a toda lengua que en el juicio se levante contra ti. Esta es la herencia de los siervos del Señor. Su salvación viene de mí. Yo, el Señor, lo he dicho. No estamos confiando en una salvación proveída por nosotros mismos, por nuestras buenas obras, por nuestro buen caminar. No estamos confiando en la salvación proveída por un pastor o por un sacerdote o por un rabino. No estamos esperando en una salvación que es producida aquí en la tierra. Es una salvación que fue ideada en el cielo y que fue consumida por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo sobre la cruz. Consumada, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. En Efesios capítulo 6, los versículos 10 al 13, se nos dice: por lo demás, hermanos, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. Noten, la batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, por favor, escuchen, echen mano ¿de qué? Toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo, y va a llegar, si es que no están en el día malo ahorita, puedan resistir hasta el fin y permanecer firmes. Firmes. Pero no es por nuestro propio esfuerzo, no es por nada que nosotros podamos hacer, es por el poder de Dios. Es por el poder de Dios. Los versículos 19 y siguientes dicen: me atacaron en el día de mi desgracia, pero el Señor me dio su apoyo. Me llevó a un terreno espacioso y me salvó porque se agradó en mí. El Señor me premió porque soy justo. Ahora presten atención a lo que está diciendo David aquí. El Señor me premió porque soy justo, porque mis manos están limpias de culpa. Wow, espérese, pastor. ¿Las manos de David estaban limpias de culpa? Oh my gosh, si algo hemos aprendido es que no estaban limpias de culpa. Pero noten lo que sigue diciendo: yo he seguido los caminos del Señor y ningún mal he cometido contra mi Dios. ¿Ninguno? ¿Se acuerdan en Salmo 51? Contra ti he pecado. Pero David dice: ningún mal he cometido. Ok, vamos a seguir leyendo. A lo mejor se arrepiente a medio capítulo. Tengo presentes todos sus decretos y no me he apartado de sus estatutos. No cometerás adulterio, David. ¿Qué onda con ese? Versículo 24 dice: con él me he conducido rectamente y me ha alejado de la maldad. La muerte de Urías, ¿eso no era maldad? Luego versículo 25 dice: el Señor ha visto mi limpieza, ha visto la limpieza de mis manos y por eso ha recompensado mi justicia. David, ¿tu justicia? ¿En serio? Man, qué corta memoria tienes. Acuérdate que te vas a encontrar con el Señor ahorita. ¿No deberías hacer algo te quieras pedir perdón o algo por todo lo que has hecho? ¿Saben qué? No tenía por qué pedir perdón. No tenía. ¿Escucharon eso que dije? Va a parecer una herejía para muchos de los que están aquí, los que van a estar viendo por el internet. Va a parecer una herejía. David no tenía por qué pedir perdón. ¿Por qué? ¿Por qué les digo eso? Sabemos que la Biblia nos dice que no hay justo ni aun uno. Sabemos que era un hombre pecador. Cometió adulterio con Betsabé, mandó matar a Urías, el esposo de Betsabé.
Pero David estaba convencido de algo muy importante, de lo cual todos nosotros debemos estar convencidos si hemos aceptado el perdón de nuestro Señor Jesucristo, si nos hemos arrepentido de nuestro pecado en verdad y si hemos creído que Él nos ha lavado con su sangre preciosa. Nosotros debemos estar, así como David estaba convencido de que Dios había perdonado su pecado. Y porque David estaba convencido de que Dios había perdonado su pecado, podía decir: júzgame de acuerdo a mi justicia. Habemos demasiados cristianos, y yo digo habemos porque a veces todavía me acuerdo de mis pecados pasados y vuelvo a decir: Señor, perdóname, 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 perdóname. Y la verdad es que Dios ya me perdonó. Y no importa que haya gente que me los eche en cara, y no importa que mismo Satanás quiera acusarme delante de Dios. Dios ya me perdonó en Cristo Jesús y mis pecados han sido perdonados y soy justo delante de Cristo por su sacrificio, y soy justo delante del Padre. Y todo el que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador y ha confiado en Él y en su sacrificio es justo delante de Dios. ¿Se acuerdan lo que escribió David en el Salmo 32? En los versículos 1 al 5. Dice: dichoso aquel cuyo pecado es perdonado y cuya maldad queda absuelta. ¿Saben lo que quiere decir absuelto? Quiere decir, ha sido declarado completamente inocente, no porque lo sea, sino porque el juez ha dictaminado que ha quedado absuelto de cualquier castigo que esta persona pueda recibir. En el versículo 2 dice: dichoso aquel a quien el Señor ya no acusa de impiedad y en el que no hay engaño. Mientras callé, mis huesos envejecieron, pues todo el día me quejaba. Versículo 4 dice: de día y de noche me hiciste padecer, mi lozanía se volvió aridez de verano. De verano. Noten lo que dice el versículo 5. Te confesé mi pecado. ¿Qué? Número 1. Te confesé mi pecado. No oculté mi maldad. Me dije: confesaré al Señor mi rebeldía. ¿Y cuál fue el resultado de ello? Tú perdonaste la maldad de mi pecado. No en tiempo pasado. Tú perdonaste la maldad de mi pecado. Permítanme preguntarles algo. Cuando el Señor murió en la cruz para pagar por nuestros pecados estaban en el pasado o en el futuro? En el futuro. Todavía no nacíamos. ¿Quién había nacido ya cuando Jesucristo murió en la cruz? Levante su mano, por favor. No, ¿verdad? Todos nuestros pecados estaban en el futuro. Lo que quiere decir que cuando el Señor Jesucristo murió, estaba pagando por todos esos pecados. Y si ya pagó por ellos, lo único que tenemos que hacer es creerle que nuestros pecados fueron pagados por Él y ya no preocuparnos por ellos. Porque Él los clavó a la cruz. Él es Dios eterno. Desde la eternidad pasada Él ha existido, existirá hasta la eternidad futura. Y nuestros pecados los clavó a la cruz. Y los que hemos recibido a Cristo como Salvador no tenemos por qué preocuparnos por nuestros pecados, mis hermanos cristianos. Los que son cristianos en verdad, los que han aceptado a Cristo en su corazón en verdad, los que se han dado a la tarea de vivir libres en Cristo y decir que no al pecado, aun cuando de vez en cuando tropiezan y caen, pero no hacen del pecado una práctica. Cristo les ha perdonado porque murió una vez para siempre para limpiarnos de ese pecado. Pero tienen que haber venido a Él. Tienen que haber venido a Él. Y eso es algo de nuevo que como cristianos tenemos que recordar, que en Cristo nuestros pecados han sido perdonados. El Señor no nos ha tratado como debería de tratarnos. Sabía que iba a tener que juzgarnos, sabía que iba a tener que condenarnos, pero nos dio a su Hijo Jesús para no tener que condenarnos. El que muera y sea condenado por Dios no va a ser porque Dios no hizo hasta lo imposible por salvarlo, va a ser porque Él rechazó el único camino de salvación, que es Cristo Jesús. Pero no porque Dios quiera destruirlo. Lean conmigo lo que dice el Salmo 103, los versículos 10 al 14. Dice ahí: no nos ha tratado como merece nuestra maldad, ni nos ha castigado como merecen nuestros pecados.
Tan alta como los cielos sobre la tierra es su misericordia. ¿Con quién? Con los que le honran. Luego noten el versículo 12. Tan lejos como está el oriente del occidente, alejó de nosotros nuestras rebeliones. ¿Se fijan lo que dice? Tan lejos como está el oriente del occidente. ¿Saben por qué dice el oriente del occidente? Porque el oriente y el occidente nunca se encuentran. Nunca se encuentran. El norte y el sur se encuentran. Si vamos hacia el norte, llegamos al polo norte y luego empezamos a caminar hacia el sur. Llegamos hacia el polo sur y luego empezamos a caminar hacia el norte. Siempre se encuentran, lo que dice que quiere decir que siempre estamos volviendo a pasar por las. Pero el oriente y el occidente nunca se encuentran. Por eso los aventó tan lejos como el oriente está del occidente. ¿Sí? Versículo 13 sigue diciendo, el Señor se compadece de los que le honran con la misma compasión del Padre por sus hijos, pues Él sabe de qué estamos hechos. Él bien sabe que estamos hechos ¿de qué? De polvo. Él sabe que somos débiles. Él lo sabe, pero no nos trata conforme a nuestras debilidades, nos trata conforme a su amor por nosotros cuando estamos en Cristo Jesús. El profeta Miqueas en Miqueas 7, 18, 19 dice, ¿qué otro Dios hay como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su pueblo? Tú no guardas el enojo todo el tiempo porque te deleitas en la misericordia. Tú volverás a tener misericordia de nosotros. Luego noten lo que dice ahí, sepultarás nuestras iniquidades y arrojarás al mar profundo todos nuestros pecados. Si han creído en Cristo, si Cristo es su Salvador, si Cristo es su Señor, si han creído que el Señor en Él les perdonó sus pecados están en lo más profundo del mar y el Señor nunca los va a volver a sacar para juzgarnos por ellos. Somos libres. Somos salvos. La gloria es nuestra. El cielo es nuestro. Y mientras vivamos aquí en la tierra, tenemos que vivir como ciudadanos del cielo. Como ciudadanos del reino de Dios. Entonces debemos recordar siempre que nuestra justicia no proviene de nosotros mismos. Nuestra justicia proviene de Jesucristo. Ninguno de nosotros podemos decir, oh, yo soy mejor que aquel, o oh, yo sí soy justo y aquel no, aquella no. No, porque nada de eso hemos logrado por nosotros mismos. Él nos ha dado la justicia de Dios. Segunda de Corintios 5, 21 se nos dice muy claramente que al que no cometió ningún pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado para que en él nosotros fuéramos hechos, ¿qué? Justicia de Dios. Yo sé que no nos sentimos de esa forma a veces, ¿no es cierto? Realmente cuando fallamos de palabra, pensamiento, obra, a veces pensamos, ay Señor, a veces no sé si soy salvo ya, qué bárbaro. ¿Cómo pude volver a caer en esa situación, cómo pude volver a cometer esa misma falta? Como dice aquel gran filósofo mexicano, ¿verdad? Tropecé de nuevo y con la misma piedra. ¿Verdad? Pero ¿saben qué, mis hermanos? Dios nos conoce. Él nos salvó, nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y si hemos ido a Él, pero a Él, no a nadie más, porque la palabra de Dios nos dice que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo por medio del cual podamos ser salvos, excepto Jesucristo hombre. Ni Buda, ni Mahoma, ni María, ni José, ni ninguno de tantas personas mortales y pecadoras como todos nosotros que han sido elevadas a un lugar que no les pertenece, pueden salvarnos. Solamente Jesucristo. Y si estamos creyendo, confiando en cualquier otra cosa o cualquier otro nombre, estamos perdidos y no somos salvos. Pero los que hemos creído en Jesucristo y estamos confiados solamente en Él, podemos decir como David está diciendo aquí. Nuestra justicia no viene de nosotros mismos, es de Dios. Vamos a apurarnos aquí porque se nos acaba el tiempo. Versículo 26 de 2 de Samuel 22 sigue diciendo David, Señor, tú eres fiel con el que es fiel, e intachable con el que es intachable.
Juegas limpio con quienes juegan limpio, pero el tramposo le ganas en astucia. En otras palabras, ¿saben qué? No van a hacer tonto a Dios. No crean que porque son astutos y hacen tonto a los hombres y hacen tontos a la gente con la que trabajan, con la que viven, a Dios no lo van a hacer tonto. Me encanta el lenguaje tan sencillo que se usa en esta versión Reina Valera contemporánea. Juegas limpio con quien juega limpio, pero al tramposo le ganas en astucia. Dios es Dios, mis hermanos. No crean que lo estamos haciendo tonto. Podemos hacer tonta a toda la gente aquí. Ellos pueden creer que somos la gente más santa, más pura, más limpia. Pero es solo cuando nos comparamos los unos con los otros. Cuando nos comparamos con la santidad de Dios, tenemos que decir como Isaías cuando estaba delante de su presencia en Isaías 6, oh, soy hombre muerto, porque soy hombre de labios inmundos, que vive entre un pueblo de labios inmundos. Versículo 28 sigue diciendo, tú salvas a los humildes, pero humillas a los soberbios. Señor mi Dios, tú mantienes mi lámpara encendida, tú eres la luz de mis tinieblas. Con tu ayuda, mi Dios, puedo vencer ejércitos y derribar murallas. El camino de Dios es perfecto. La palabra del Señor acrisolada, que quiere decir probada. Dios es el escudo de los que en Él confían. Aparte del Señor no hay otro Dios. Aparte de Dios no hay otra roca. Y como ya les dije, solamente podemos ir a Dios por medio de una sola persona, que es Jesucristo, nadie más. Porque Él es nuestro abogado. Versículo 33 sigue diciendo, Dios es quien me infunde fuerzas, Dios es quien endereza mi camino. Dios es quien me aligera los pies y me hace correr como un venado. Dios es quien me afirma en las alturas. Dios adiestra mis manos para el combate y me da fuerzas para tensar el arco de bronce. Tú me diste el escudo de tu salvación y con tu bondad me engrandeciste. Me pusiste sobre un terreno espacioso para que mis pies no resbalaran. Así pude perseguir y alcanzar a mis adversarios y no volví hasta verlos exterminado. Los herí y ya no se levantaron, quedaron tendidos debajo de mis pies. Tú me infundiste fuerzas para la batalla, para vencer y humillar a mis adversarios. Tú los hiciste ponerse en retirada y así acabé con los que me odian. Note, tú lo hiciste. Versículo 42 sigue diciendo, clamaron a ti, Señor, pero no los atendiste. No hubo nadie que los ayudara. Los hice polvo, los deshice como a terrones, los pisoteé como al lado en las calles. Tú me libraste de un pueblo rebelde y me pusiste al frente de las naciones. Gente que yo no conocía viene a servirme. Esto aquí es una profecía, está hablando acerca del futuro, está hablando acerca del Señor Jesucristo. ¿Sí? Gente extraña me rinde homenaje, apenas me escuchan, me obedecen. Gente de otros pueblos se llena de miedo y sale temblando de sus escondites. Viva el Señor, bendita sea mi roca, exaltado sea el Dios de mi salvación. Es el Dios que vindica mis agravios y somete a las naciones bajo mis pies. Es el Dios que me libra de mis adversarios, que me eleva por encima de mis oponentes, que me pone a salvo de los violentos. Por eso alabo al Señor entre los pueblos y canto salmos a su nombre. El Señor da la victoria al Rey. Siempre es misericordioso con su ungido, con David y con sus descendientes. Noten por favor aquí la fidelidad de Dios claramente expuesta. Noten aquí por favor la fidelidad de Dios claramente declarada. ¿Saben qué? Mientras el grupo de alabanza pasa al frente de nuevo, yo quiero hacer una invitación esta mañana a todos aquellos que ya son cristianos, pero que han estado sufriendo por el peso de su culpabilidad, esa culpabilidad que sienten por los pecados pasados, pero que son cristianos, ya han creído en el Señor y confían en el Señor. Déjenla a los pies de Cristo, porque Cristo los ha hecho libres. Déjenla a los pies de Cristo, porque Él nos ha liberado ya de ello. Él echó nuestros pecados a lo más profundo del mar. Él ha echado nuestros pecados tan lejos como el oriente está del occidente. Él nos ha perdonado ya y en Él somos justos.
Así es que, cristiano, deja vivir en la sombra de tus pecados pasados y vive en la luz del Jesucristo que derramó su sangre por ti para limpiarte con esa hermosa sangre. Al que es cristiano pero está practicando pecado ahorita, la palabra de Dios nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de ¿cuánta maldad? Toda maldad. Ven a Cristo. Así como David nos dice en el Salmo 32, ahorita estás sufriendo, ahorita te duelen los huesos, ahorita no puedes dormir porque el pecado está acechando. Ven a Cristo y pídele perdón. Y si hubiera alguien aquí que todavía está viviendo en esa libertad, que todavía no está viviendo en ese perdón eterno de Jesucristo, lo único que tiene que hacer es, ahí en donde se encuentra sentado o sentada, reconocer que es pecador, pecadora, clamar a Él por su perdón y Él le perdonará. No tiene que levantar la mano, no tiene que pasar al frente, es entre usted y Dios. Y si lo hace de todo corazón, su vida va a cambiar. Porque Él hará que su Hijo Jesús sea primero en su vida antes que todas las cosas. Y se va a ver, se va a notar. Porque buscará servirle a Él. Amén. Oremos. Bendito Padre Celestial, venimos ante ti en esta mañana, Señor, dándote gracias por este cántico, Señor, que David escribió para ti. Por darnos, Señor, esa vista a lo que su corazón estaba sintiendo en esos últimos días quizás. Y Señor, te pedimos que des ese mismo corazón a nosotros. Que nos acordemos que tú eres nuestra fortaleza, nuestro libertador, nuestra esperanza, nuestro todo. Y Señor, que recordemos los que ya somos cristianos, que en ti hemos sido perdonados de todos nuestros pecados. Que tú no los tomas en cuenta ya porque pusimos nuestra esperanza y confianza en Cristo. Señor, te pido por aquellos cristianos que están entre nosotros, que están viviendo todavía con culpabilidad, que están sintiendo todavía la culpa de su pecado. Te pido, Señor, que tú les hables a su corazón y les dejes saber que tú les has perdonado y es para siempre. Aquellos que están practicando el pecado, Señor, te pido que por tu Espíritu Santo tú se los reveles y que tú les hagas sentir la necesidad de apartarte de ese pecado y buscar, oh Dios, tu rostro día con día. Aquellos que son cristianos y son libres ya, ayúdanos, Señor, poder vivir en esa libertad que se manifiesta claramente en la forma en la que nos servimos los unos a los otros. Encomiendo a cada mujer, a cada hombre que está en este lugar ahorita, Señor, a tu mano de gracia. Y te pido que tu voz no deje de hablar a su oído y a su corazón este día. Si hay necesidad de volverse a Él, que se vuelvan a ti, Señor, de todo corazón, arrepintiéndose de sus pecados, recibiendo la salvación que solamente tú puedes dar. Si han puesto su esperanza en cualquier otra persona, en cualquier otra cosa, en cualquier otro sistema de creencias, Señor, que estén dispuestos a hacerlo a un lado para ponerte a ti, Señor Jesucristo, en el centro de su vida. Clamamos a ti por ellos, los entregamos a tu mano, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos: